La cordial bienvenida a todos, de verdad, a cada uno. Tenemos de verdad el privilegio, como dice la palabra, ¿no? Servimos a un Dios grande, servimos a un Dios bueno. Y Él siempre está con nosotros, ¿no? O sea, siempre que hemos tenido algún problema con Dios ha sido por culpa nuestra, no por culpa de Él. Porque Él siempre ha estado ahí, ¿no? Su promesa, siempre fiel, acompañándonos en todo momento, en todo lugar, donde sea que vayamos, donde sea que estemos. Y de verdad que es un honor. Una que otra vez, una vez al año más o menos, digo esta frase que me impactó mucho de un escritor que dijo, de todas maneras, mi amo ha tenido mejores sirvientes que yo, pero de ninguna manera este sirviente tuvo un mejor amo que él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No, jamás podrás tener, por la eternidad, decía la canción, puedes buscar y nunca, nunca podrás tener un mejor amo que Él, un mejor Dios que Él, un mejor Padre que Él. Amén. Quiero que en esta mañana, por favor, me acompañen al libro de los Salmos, capítulo 25. Después de compartir esta serie que hemos compartido sobre la manera en la que somos corregidos, la importancia de poder ser corregidos por la palabra, ¿qué más? Por su Espíritu Santo, por su presencia y por personas como nosotros, ¿no? Nuestros semejantes. Me puse a pensar en realidad de cuál debe ser nuestra actitud con referencia a nuestro caminar con el Señor, los retos que tenemos cada día, las dificultades que enfrentamos y cómo podemos aprender de las personas que en la Biblia caminaron antes que nosotros y yo creo que fueron un modelo para nosotros. Por eso la enseñanza que quiero compartir hoy se titula Muéstrame, muéstrame, solamente muéstrame. Y dice acá el libro de los Salmos, capítulo 25, vamos a leer los primeros 5 versículos, quiero que presten especial atención. Este salmo lo escribe el rey David, quizás ustedes tienen ahí en su Biblia el nombre en la parte superior, en el título que dice David, ¿no? Y dice así, Salmos 25 del 1 al 5. ¿Cómo? 25, versículos 1 al 5. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y dice el versículo 4, que es el tema, el título de hoy, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Vamos a orar, Señor. En esta mañana entregamos este tiempo de palabra a ti. Señor, tu palabra es santificada y oramos, Señor, para que tú puedas ungirme para poder hablar tu palabra y solo tu palabra y ungir nuestros oídos para oírla también y nuestros corazones para recibirla. Oramos, Señor, para que después de hoy podamos de verdad aceptar el desafío de poder clamar a ti, mostrando nuestra dependencia y pedirte, Señor, que tú nos enseñes y nos muestres tu camino, porque muchas veces, Señor, nosotros no sabemos qué hacer ni a dónde ir, pero tú eres el que nos da dirección y el que ha prometido guiarnos. Así que te pedimos que hoy eso pueda ser una realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice David en el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Muchas veces nosotros oramos de esta forma, ¿no? Y yo creo que al leer este salmo no llegamos a entender la profundidad de lo que David estaba diciendo. Una cosa muy diferente es que una persona, quizás un pordiosero, pueda decir, tengo necesidad. Y otra cosa muy diferente es que un rey pueda decir, tengo necesidad. Una cosa muy diferente es que una persona que no sabe leer ni escribir pueda decir, necesito aprender, enséñame a leer. Y una cosa muy distinta es que una persona con 3 doctorados en lengua pueda decir, enséñame. ¿Y a dónde voy con esto? Vamos a poder demostrar por la palabra y a través del estudio de hoy que cuanto más tiempo tú caminas en el Señor y más cosas tú conoces del Señor, más difícil se hace depender de Él.
más difícil se hace que podamos tener un corazón humilde y decir, Señor, yo necesito que tú me muestres, porque yo no lo sé. He aprendido mucho, he visto mucho, he leído mucho, pero no lo sé. De hecho, vamos a ver también a partir de la palabra, que conforme pasa el tiempo y vamos conociendo más del Señor, es más difícil pedir consejo, es más difícil ser enseñables. Y ese es el reto que hoy vamos a tener. David no era cualquiera, ¿no? O sea, David era un hombre que había, para este entonces, para este salmo que escribió, yo me imagino que algo había caminado ya él en los caminos del Señor. Aún así, él decía, muéstrame tu camino, Señor. Yo necesito conocer tu camino, Señor. Necesito conocer tu camino. El clamor que existe en el creyente, en el Hijo de Dios, que dice, muéstrame, aunque suene contradictorio, no es para ignorantes. Nosotros relacionamos, ¿no? Muéstrame, enséñame, tiene que ser dicho por alguien que no lo sabe, que ignora, ¿no? Pero no es así. Según el principio bíblico que estamos estudiando ahora, de hecho, cuanto más conoces, más veces tienes que decir, muéstrame, Señor. Esa es la diferencia. Por eso es que estamos viendo esto en la palabra. Y miren lo que dice Proverbios 1. Y esto, como digo, no voy a decir cosas simplemente sin fundamento. Aquí está el fundamento bíblico para lo que estoy diciendo. ¿Quién escribe el libro de Proverbios? Un hombre sabio, ¿no? O sea, tan sabio que dice la palabra que no hay ni uno como él, ni habrá en la tierra, ¿no? Así que la sabiduría de Salomón, digo, ¿no? Y bueno, Salomón escribe el libro de Proverbios y dice el versículo 2 al 5 del primer capítulo de Proverbios, después que él se presenta a sí mismo y dice yo soy Salomón, etc. Dice así, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, dice el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Este versículo a veces lo leemos muy rápido y no lo analizamos. O sea, pero acá lo que está diciendo es que el que necesita aprender no es el necio, sino el sabio. O sea, de hecho, el que al aprender sabe más y recibe la enseñanza es el sabio. Porque el necio no lo recibe. El necio no aprende. Quizás el necio necesite más. Pero te has puesto a preguntar, ¿no será quizás que justamente por eso es necio? ¿Porque no escucha? ¿Porque no considera que necesita aprender más? Dios no quiere que tú y yo seamos de este equipo, de este gremio, ¿no? De personas que creen saberlo y no escuchan consejo. Miren, uno pensaría que oír consejo, ser corregido, como hemos venido hablando en las últimas semanas, es algo que los torpes, ignorantes e imperfectos lo buscan con desesperación, pero nos equivocamos. De hecho, los torpes, ignorantes e imperfectos son justamente los que no buscan consejo. Y uno encuentra un lugar de bendecido de personas que buscan consejos en las personas que aparentemente menos lo necesitan, que son los sabios. Por eso dice Proverbios que el sabio, cuando escucha una corrección, se vuelve más sabio. Pero no es sabio ya, sí es sabio. ¿Pero por qué es sabio? Como pregunté hace un rato, ¿por qué será que el necio es necio entonces, no? Bueno, porque es que el sabio es sabio, justamente por eso, porque cada momento de su vida está escuchando el consejo de Dios, el consejo de la palabra, está atento a lo que alguien que lo ama le puede decir para que él sea más sabio. Amén. Entonces, el sabio dice, oye y aumenta, ¿no? Cuando tú crees que sabes algo, pero buscas el consejo de Dios, aunque crees que sabes algo. Todos sabemos, todos somos buenos en algo, ¿sí o no? Todos tenemos un oficio. Yo conozco el oficio de casi todos ustedes. Yo te puedo decir que si yo necesito que alguien, no sé, pueda hacer una mesa, ya lo llamo el pastor, pues, ¿no? Que él es el que sabe carpintería. Pero si necesito un chocolate, ya.
¿no? Necesito ¿está Elena por acá? No, no está. Necesito una costura de un pantalón, ¿no? Ahí está la hermana, ¿no? Necesito que alguien, por ahí alguien que prepare una carapulcra buenaza, creo que es, no sé, ¿no? Ahí está. No sé, o sea, o necesito que alguien me asesore respecto a la venta de un inmueble. Ahí está la hermana Ana Cristina, ¿no? Y no sé quién más acá trabaja con inmuebles, pero igual, o sea, nos ayudamos porque sabemos, cada uno tiene un fuerte. Yo no le puedo pedir a Ana Cristina que por favor me cose un pantalón, porque ella conoce de inmuebles. Quizás me lo vende el pantalón, eso sí, y termino sin pantalón, pero me lo vende a buen precio. Pero a lo que voy, queridos hermanos, es que cada uno tiene un rubro. Cada uno tiene algo que sabe bien. Mi gran pregunta que tú y yo debemos responder hoy es, ¿en eso que tú sabes, eres capaz de recibir consejo? Ese es el reto. Porque mira, si alguien te dice, así se lustra el piso y tú nunca supiste lustrar el piso, vas a entender y vas a recibir el consejo. Pero si alguien te da un consejo en algo que ya sabes, ese es el gran reto. Por eso es que ahí es donde entra esta clasificación de sabio y necio. Porque el sabio oye y aumenta su saber. El sabio oye, aún aquello que cree que sabe, y recibe la recomendación. La considera y dice que por eso su sabiduría es ilimitada, porque cada vez que escucha algo es más sabio. Por eso es que los sabios se vuelven más sabios y los necios más necios. ¿Amén? Es una lógica bien simple, la verdad, pero la hemos enseñado a partir de la palabra, ¿no? Entonces, hoy el sabio y aumenta, ¿no? El sabio es el que sabe algo y aún así escucha el consejo, aún así busca a Dios, busca la dirección de Dios. Hoy no vamos a hablar tanto de ser reprendido por tu hermano, exhortado, corregido por tu hermano, ya lo hemos dicho hasta la saciedad el domingo pasado. Yo pienso que eso tiene que quedar claro. Si somos hijos de Dios, vamos a aceptar la corrección, la exhortación y el consejo de nuestros hermanos, de los que están arriba, a nuestro nivel y debajo nuestro. Eso ya quedó claro. Así que cada vez que oigas tú la palabra muéstrame, buscar dirección, estamos hablando de buscar dirección de Dios. Vamos a hablar hoy de buscar la dirección de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios para nuestra ocasión particular, en cosas que no necesariamente son muy espirituales, a veces pueden ser muy prácticas, pero Dios también tiene un consejo respecto a cosas prácticas. Él quiere que nosotros dependamos de Él, aunque sepamos nuestro rubro, igual quiere dependencia. Él se goza cuando sus hijos que saben un tema, aún así se lo consultan a Él. ¿Amén? Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese sabio cuando escucha la dirección de Dios y la sigue y busca la voluntad de Dios, su sabiduría se repotencia, cada vez se hace más sabio, ¿no? Y si hay una persona que tenía muy poca sabiduría, ¿no? Entonces, esta poca sabiduría va aumentando, solamente por escuchar la dirección de Dios, el consejo de Dios y por obedecer la voluntad de Dios. Todo por oír el consejo, recibir la corrección y depender de la dirección de Dios. Por el contrario, el necio, el que no oye, no busca, no recibe, acaba perdiendo la poca sabiduría que tiene. Por eso es que el necio se vuelve más necio. Porque si tenía algo de sabiduría, al no recibir ese consejo que lo va a hacer ser más sabio, entonces se vuelve más necio. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión de qué equipo vamos a hacer, pues. Así de simple. Por eso David escribe el Salmo 25 con un clamor desde su interior diciéndome, Señor, muéstrame. David no era como decimos, pues un chancay de 20, ¿no? David ya era una persona inteligente, ya era una persona con experiencia, era una persona que conocía la palabra, una persona que conocía de política, de reino, conocía de comunión con Dios, conocía de oración, de quebranto, conocía de misericordia, de amor, conocía muchas cosas de Dios. Pero miren el valor y la sabiduría de un hombre que conocía mucho de Dios, de poder escribir, Señor, muéstrame. Porque el que dice muéstrame, ¿qué está diciendo? No lo sé, ¿no? Cuando estamos en el colegio, en la universidad y de pronto a tu amigo le sale el problema, a ti no te sale, ¿no? ¿Qué le dices? Oye, enséñame.
Tú no le vas a decir enséñame si tú lo sabes hacer. Tú le dices enséñame porque no lo sabes. David estaba poniendo a los pies del Señor su capacidad al decirle muéstrame. Yo creo que si más de nosotros tuviéramos esa capacidad, ese corazón, esa capacidad de humillarnos y decir, sí, Señor, yo sé cosas, yo puedo hacerlo a mi manera, yo he aprendido, yo he recibido cursos, he recibido escuela, sé mucho, pero no puedo hacer nada si tú no me enseñas, si tú no me muestras. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan todos los que están ahí, ¿no? En vano. Hay que trabajar, claro que hay que trabajar. Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia, así es. Pero de lo que hoy estamos hablando es de poder mostrar nuestra dependencia de Dios a través de una frase tan sencilla como muéstrame. Nada más. Hoy lo único que quiero lograr en mi vida y en la de ustedes es que podamos terminar este día diciendo de corazón, Señor, muéstrame. Muéstrame. Porque el que dice muéstrame está diciendo no lo sé. Ahora pónganse a pensar, vamos a dar unos ejemplos de que hay cosas en las que tú eres capaz, pero aún así tienes que decirle muéstrame, porque Dios se deleita en la dependencia de sus hijos. El que dice eso claramente da a entender que no sabe qué hacer. ¿Acaso David no sabía qué hacer? ¿Ustedes creen que acaso David tenía un cociente intelectual pues de 60? No, era una persona capaz, era una persona inteligente. Aún así decía muéstrame. David entendió que su conocimiento, su experiencia y su sabiduría no lo hacían independiente de Dios. Y tú también debes entender eso. Tú y yo tenemos que entender eso. Que nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra sabiduría, todo el tiempo que has tenido en la iglesia o todo lo que tú conozcas, no solamente del evangelio, sino también de otras cosas, no te da el derecho de ser independiente del consejo y de la dirección de Dios. Dios quiere que dependas de su consejo, de su dirección. Con esto no quiero decir que no vamos a utilizar nuestro sentido común, con esto no quiere decir que vamos a estar preguntándole, Señor, ¿cuál de estas dos camisas compro? Una vale 1000, la otra vale 100 y solo tengo 100. O sea, sentido común, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que podamos mostrar que nuestro corazón depende de Él. Que Él es valioso, que nunca nos vamos a apoyar en nuestra propia experiencia. Por el contrario, ¿no? O sea, David, cada vez que él pedía dirección de Dios, él finalmente era más dependiente de Dios, ¿no? Dios quiere mostrarte, hermano, hermana, enseñarte en todos los aspectos de tu vida. Quiere guiarte, no solamente en cosas espirituales. Miren lo que dice 2 Samuel, este es uno de los ejemplos, 2 Samuel capítulo 5. Este es uno de los ejemplos que para mí es el favorito en este tema, porque aterrizamos la idea de una forma práctica a través de una persona de carne y hueso como David. David es nuestro ejemplo acá por excelencia. 2 Samuel 5, vamos a leer varios versículos. Les pido que presten atención, que tengan sus Biblias, sus teléfonos, sus aplicativos abiertos, porque vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 25. Son 9 versículos. Muy bien. ¿Lo tienen ya? 2 Samuel 5:17. Vamos a leerlo todo, presten atención. Dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tu mano. Versículo 20. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que quiere decir fueron aplastados los enemigos, ¿no? Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir. Di conmigo, volvieron a venir. Y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, que eran unos álamos, unos árboles de álamo. Y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así.
como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Esta es una historia, obviamente, que sucedió de la vida real en la vida de David. Es una historia muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque David no era, para este entonces, si bien es cierto, había sido nombrado rey, él no era inexperto en lo que tiene que ver con la lucha, la confrontación, los desafíos, como por ejemplo, ya había matado a Goliat, ya había vencido en su propia vida varias cosas, ya había vencido el tema del rencor y la falta de perdón contra Saúl, que lo atacaba y lo quería matar, ya se había escapado, se había escondido por años, ya tenía un ejército personal. O sea, David no era un inexperto. David podía y tenía la capacidad de desarrollar una estrategia. ¿Qué haces tú cuando tienes desafíos? ¿Qué haces tú? Porque yo te digo la verdad, y no me estoy poniendo como un ejemplo, pero como un mal ejemplo, que lo primero, mi impulso automático cuando viene un problema, una crisis, es ¿cómo lo soluciono yo? Y después digo, ay, pero Dios me puede ayudar, ¿no? Pero siempre ese es mi segundo pensamiento, se los confieso. No es el primero, no es como que, vienen las noticias horribles y de pronto, vamos a orar. O sea, no siempre pasa eso, a veces, ¿no? A veces. Pero generalmente mi impulso inicial automático, casi involuntario, es, pero esto lo voy a solucionar así, voy a llamar a tal persona, voy a vender esto, voy a comprar acá, voy a pedirle ayuda a este amigo, tengo un compañero que trabaja en esta área, me puede dar la mano. O sea, sí o no que lo hacemos así, no me hagan sentir mal, por favor. Ustedes también son así. Lo somos. Y en segunda instancia después decimos, pero ¿por qué no vengo a Dios? ¿Por qué no clamo a Dios? ¿Por qué no dependo de Él antes de hacer mi propio plan? Porque nosotros hacemos nuestros planes, los desarrollamos y después decimos, ya Señor, ponle tu sticker pues, para que sintamos que está bendecido, que tú lo aprobaste. Y Dios te dice, no, pero yo he querido hacer ese plan desde el comienzo contigo. Yo te he querido guiar desde el comienzo. Yo te he querido ayudar desde el comienzo. Yo tengo una opinión, yo tengo un consejo, yo tengo una idea. Te la puedo dar desde el comienzo. No elabores todo tú y al final quieras que yo te ponga mi sello y mi firma. Porque así somos, pues. Entonces David se enfrentó ¿a quiénes? A los filisteos, ¿no? Y lo más importante en todo esto, y David, repito, ya había pasado batallas y guerras, ¿podía David diseñar una estrategia? Yo creo que sí. ¿Tenía la capacidad, la experiencia, el espíritu guerrero? Sí, tenía todo. Tenía todo. Tú puedes tener absolutamente todo para hacer la obra de Dios, pero si no dependes de Dios, no vas a hacer nada. La gran pregunta no es si hacemos la obra de Dios, sino si hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, con la dirección de Dios. O sea, todo el mundo puede decir, hagamos algo, ¿no? Mira, tanta gente en necesidad, vamos a orar por estos niños, vamos a dar de comer acá, allá. La pregunta no es dónde está la necesidad, porque no tengo que salir muy lejos para ver la necesidad. La pregunta es dónde quiere Dios que yo supla la necesidad. Por eso, muéstrame. Dios tiene una opinión y te la quiere dar. Dios tiene una voluntad y te la quiere mostrar. Pero si no dependemos de Él y hacemos las cosas a nuestra manera, confiando en lo que nosotros sabemos o creemos, no necesariamente nos va a ir bien. David, a pesar de que había pasado varias batallas, había tenido varias victorias, aún así seguía dependiendo de Dios. Porque dice el versículo 19, 18 dice, vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim, ¿no? Entonces, David dice que consultó a Jehová. Yo no sé, no puedo poner mis manos al fuego de que David por su mente no pasó, ya, vamos a hacer esta estrategia y después consultó a Jehová. No lo sé, la verdad, no lo sé. Puede que sí, ¿no? Porque David finalmente es de carne y hueso, como yo, como tú. El punto es que lo más importante que él hizo fue consultar a Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Finalmente él puso su confianza en Dios y dijo, Señor, aquí están los enemigos, están en este valle de Refaim. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo enfrentas tú tus crisis? ¿Cómo enfrentas tú tus necesidades? ¿Cómo enfrentas tú tu falta de ayuda emocional, falta de trabajo, falta de salud? ¿Cómo la enfrentas? Porque de que hay solución para todo en este mundo, aparentemente sí la hay. Tú puedes pedir ayuda para absolutamente todo. La pregunta es, ¿por qué no pedimos ayuda a Dios? Y Dios está siempre en segundo o tercer lugar. ¿Cómo enfrentas
tus crisis? ¿Cómo enfrentas tus pruebas? ¿A quién acudes en primera instancia? Entonces, lo más importante, desafiante e increíble en estos versículos que hemos leído de 2 Samuel 5, del 17 al 25, ¿saben qué es? Que las dos situaciones, porque fueron dos ataques de los filisteos, ¿se han dado cuenta? Versículo 18, lean conmigo, vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim, ¿sí o no? Versículo 22, o sea, 3 versículos después, y volvieron a venir los mismos filisteos. ¿Y se extendieron dónde? En el mismo lugar. Miren, las dos situaciones eran iguales. Uno, el mismo ejército enemigo, los filisteos. 2, he puesto 4 cosas, pueden haber 10 quizás, pero 2, el mismo ejército de Israel, el que tenía David. No era otro, no era un ejército nuevo, no le llegaron refuerzos, eran los mismos. De hecho, un enfrentamiento distanciado al otro, yo no sé cuánto tiempo, ¿cuántos se imaginan ustedes? Puede ser desde una semana hasta un mes, no creo que más, porque está todo dentro del mismo capítulo, fue casi inmediato. Vinieron, los venció, se fueron y volvieron. Fue inmediato. Las situaciones eran idénticas. Era el mismo ejército enemigo, el mismo ejército de David, que él contaba con ello. Era la misma temporada porque no había pasado mucho tiempo. Y cuarto, y lo más importante, era el mismo campo de batalla. Las dos pruebas que tuvo David respecto a esta batalla, porque tú y yo tenemos pruebas, y son muy parecidas a estas, porque a veces viene una situación de crisis en nuestra vida, las vencemos. Ya dijimos, ya pasé esa página, ¿no? Pasó una semana y viene la misma. ¿O no les ha pasado? Lo mismo, la misma situación, el mismo jefe, el mismo trabajo, el mismo problema de salud, los mismos síntomas, hasta el mismo juzgado te manda la misma notificación. ¿No les ha pasado? Pero David nos da el secreto del éxito. Y se los digo de frente, pero vamos a desarrollarlo. Él dependió de Dios en la primera vez, pero también en la segunda, aunque era idéntica la situación. Nosotros prescindiríamos de la segunda, ¿no? Porque diríamos, bueno, ya, pues pero es igualito, hagamos lo mismo. Si David hubiera hecho lo mismo, habría fracasado. Pero Señor, hace una semana me dijiste que esta era la estrategia. Hace una semana me mostraste esto. Ahora haré lo mismo. No. El punto ni siquiera, te dice Dios, es la estrategia. El punto es la dependencia. Eso es todo. Todo lo que yo quiero de ti es que tú dependas de mí. Y si la segunda vez es idéntica a la situación y mi consejo es ahora quiero que te pares de manos y te pintes la cara de negro, hazlo, porque yo quiero que dependas de mí. El punto es que dependas de mí. El punto no es que tú prescindas de mis instrucciones. ¿Están conmigo, hermanos? El punto es ese. El punto es que tú puedas depender de Dios aun cuando la situación sea idéntica. Porque era idéntica la situación. Y David vuelve a consultarle a Dios. Y ese es el ejemplo que David hoy te da a ti y a mí. Que él no dice, bueno, Señor, como ya es igual, entonces haré lo mismo, los enfrentaré. Porque hace una semana nomás me dijiste que los enfrente, ¿no? Que los encare. Y le consulta a Dios. Y yo me imagino a David, porque yo hubiera sido quizás así, ya, Señor, te voy a consultar. Y quizás me hubiera apurado antes de escuchar a Dios para creer que ya iba a ser igual, la misma estrategia, ¿no? Entonces, sigo igual, ¿no? Y cuando me estoy yendo de pronto, no, ahora quiero que vayas por atrás, que esperes un ruido, o sea, unas instrucciones completamente diferentes, ¿ah? Tienes que ver que hay unos álamos ahí y ahí van a haber un ruido, pero tienes que esconderte por un costado del cerro y cuando escuches un ruido tienes que ir por atrás y atacarlos por la retaguardia y así los vas a vencer. Pero, ¿por qué, Señor? Porque yo quiero que dependas de mí. Yo quiero darte instrucciones frescas cada día para tu diario vivir, para las cosas prácticas que estás enfrentando. Instrucciones frescas, Señor, ¿debo o no debo aceptar este trabajo? ¿Debo o no debo
tomar este puesto? ¿Debo o no debo entrar por esa puerta? ¿Debo o no debo tener esta relación? ¿Debo o no debo abrir esta oportunidad? ¿Debo o no debo hacer este negocio? Y tú completa la frase con 100 ejemplos más, porque cada uno tiene su ejemplo. Piénsalo. Mismo ejército enemigo, mismo ejército de Israel, misma temporada, mismo campo de batalla. Yo creo que conforme pase el tiempo, escúchenme por favor, conforme pase el tiempo y conocemos más a Dios y conocemos más de Dios, se nos hace más difícil confesar nuestra necesidad de un consejo. Pero, una frase importante, a mayor dependencia de Dios, mayor victoria. Y a mayor conocimiento, la dependencia cuesta más, pero trae más gloria. Tú puedes conocer un montón, pero si le demuestras a Dios que conociendo un montón aún dependes de Él, la victoria será aún mayor, la gloria será aún mayor, el gozo de Dios será aún mayor. ¿Por qué? Porque tú estás mostrando que dependes de Él y por lo tanto eres confiable. Él te va a delegar más. Él te puede encargar más. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que no se te suben los humos con el conocimiento. Porque Él sabe que no se te suben los humos con la posición, con el título, con la autoridad. Sino que tú te mantienes manso, te mantienes humilde y te mantienes dependiente. Dios puede confiar en ti y te puede dar mucho más. Quizás la palabra está llena de gente inteligente, pero siempre dependieron de la dirección de Dios. Siempre. Que puedas tú y yo podamos ver más de lo que nuestros ojos ven, como el siervo de Eliseo cuando estaba viendo alrededor que el pueblo lo atacaba y no veía que Dios estaba de su lado con un montón de ejércitos y los ángeles y todo. Cuando nosotros vemos como Dios ve y escuchamos el consejo de Dios, entonces el cuadro es completamente diferente. Solamente tenemos que depender de Dios y seguir su consejo. Quería poner el video, pero como se llevaron el parante, iba a poner un video. Quizás los chicos de medios vieron el link que mandé y de ahí lo borré. Pero era era un videito de 15 segundos en donde el profesor Girafales le dice a don Ramón: una vez me equivoqué nada más. La vez que pensé que me había equivocado. Y yo me pongo a pensar cuántos de nosotros somos así, ¿no? Yo no me equivoco, ¿no? Porque don Ramón le dice a Girafales, le dice: mira, ¿sabes qué? No, este no es el departamento de doña Florinda, es el de allá. ¿Se equivocó? No, yo no me he equivocado. Nunca me he equivocado, le dice, ¿no? Y a veces nosotros somos como el profesor Girafales. En el fondo, no lo decimos pues, ¿no? Pero en el fondo de nuestro corazón de alguna manera como que creemos que no nos equivocamos. No tenemos la capacidad de equivocarnos, ¿no? ¿Consideras tú la posibilidad de que puedes estar equivocado? Porque si no lo consideras, no vas a poder ser enseñado por Dios, pues, ¿no? No vas a poder ser discipulado, no vas a poder ser corregido. Juan 4:35. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 35. Juan 4:35. Jesús les habla a sus discípulos y les dice: ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. O sea, el Señor los corrige a sus discípulos. En la Reina Valera dice: alzad vuestros ojos y ved que ya están blancos para la siega los campos, ¿no? Pero vosotros decís, faltan 4 meses, ¿no? Ustedes ven las cosas de una forma, pero yo las veo de otra. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque si yo la veo de una forma y él la ve de otra, si yo hago lo que yo creo según lo que mis ojos ven, voy a patinar. ¿O no? ¿No voy a equivocarme? ¿No voy a darme un tortazo en la cara acaso? Claro que sí. Entonces, aterrizando lo que estoy predicando ahora, simplemente, hermano, tienes que depender del consejo de Dios, porque tu propio consejo no te va a llevar a un buen camino. Puedes conocer un montón y ¿sabes qué? Qué bien por ti que conozcas un montón. Y eso no es malo. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Pero en tu corazón, respecto a tu comunión con Dios, tiene que haber dependencia. Tienes que depender, tienes que mostrarle al Señor: Señor, yo soy muy capaz,
pero jamás voy a adelantarme a tu consejo. Miren a Nicodemo. Nicodemo conocía un montón. Pablo que decía, todo lo que yo he conocido lo tengo por basura. Y conocía un montón. Nicodemo se acerca a Jesús de noche y se humilla y le dice, yo necesito esto. Tú puedes tener criterio y eso es bueno, pero eso no debe hacerte decidir sin que Dios te muestre, sin que Dios te guíe. ¿Eres capaz, querido hermano, en medio de tu conocimiento o experiencia de depender de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Y acompáñame a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, vamos a leer 2 versículos. Aquí tenemos la historia de Jesús cuando le pide prestada la barca a Pedro para poder predicar un mensaje, porque se iba a aprovechar la acústica de la bahía. Habían miles, no había micrófonos. Acá somos 100 y necesitamos micrófonos, imagínense. Miles. Y él se metió en esta especie de concha acústica del mar, en la barca de Pedro, y habló. Y todos lo escuchaban. Surround. Pero terminó. Y dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo me imagino que Pedro debe haber dicho, oye, pero Jesús, has estado predicando un buen rato y quizás no te diste cuenta que hemos venido pescando y no funcionaba. Respondiendo Simón, versículo 5, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, Pedro le estaba diciendo a Jesús, a ver Jesús, tú eres el predicador y yo soy el pescador. Ya, zapatero tus zapatos. Yo sé de pescar, déjame a mí ese asunto. Tú sabes de predicar. Tú predicas, yo no me voy a meter con tu predica, tú no te metas con mi pesca. Más o menos así habríamos respondido quizás nosotros, ¿no? Pero Pedro tuvo, este Pedro que lo criticamos, lo maleteamos, ¿no? Tuvo la capacidad, la hombría, la humildad y el valor de aceptar el consejo de un inexperto en algo que él era un profesional. Con razón, pues, Jesús lo escogió, pues, ¿no? Y tomó la decisión que dice el versículo 5 al final, mas en tu palabra echaré la red. O sea, obviamente no la voy a echar según mi experiencia, ¿no? Porque no la echaría. Pero en tu palabra la voy a echar. Solo porque creo que tú tienes un consejo, solo porque creo que tú tienes una voluntad, solo porque creo que tú me estás mostrando algo. Y obedeció. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Pedro obedeció el consejo de Jesús, aun cuando sus propios planes, según sus años de experiencia, le decían lo contrario. ¿Y qué tal tú? ¿Le consultas a Dios las cosas que no sabes nada más? ¿Y por qué no le consultas las cosas que sí sabes? Porque es más difícil, pues. Porque crees que eres bueno en eso. Y cuando creemos que somos buenos, creemos que somos independientes. Vivimos una constante y frenética carrera hacia la independencia en este mundo. Este mundo nos enseña a ser independientes. Y descuidamos nuestra relación con Dios, la cual no solo es necesaria, sino que es imprescindible. Acompáñame al Salmo 39, estoy llegando ya al final. Salmos capítulo 39. ¿Lo tienen ya? ¿Quién escribió ese salmo? Otra vez. David escribió muchos salmos, ¿no? David escribe este salmo también. Y otra vez, David siendo un hombre de guerra, un hombre experto, un hombre inteligente, un hombre que pasó muchas pruebas, un hombre que pasó mucho, un hombre que tenía conocimientos de muchas cosas. Aún así dice el versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin. O sea, de verdad, Señor, yo necesito saber, yo necesito que tú me hagas entender que yo puedo ser muy bueno en algo, pero aún así te necesito. Hazme saber mi fin, hazme saber que soy limitado,
Hazme saber que puedo ser el mejor en algo, pero aún así te necesito. Grandes y poderosas personas hoy son historia respecto a su fe, porque confiaron en sus fuerzas, confiaron en su poder, confiaron en su capacidad y dijeron, no, a mí no me va a pasar nada, yo sé hacer esto. Yo sé hacer esto. La carpintería está llena de yo sé hacer esto, de hombres con 3 dedos, 2 dedos, 1 dedo o ni un dedo. Todos sabían hacerlo. Y así hay de todo en todos los oficios. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Y termina con esta frase que es una estocada, ¿no? Sepa yo cuán frágil soy. ¿Tú sabes cuán frágil eres? Quizás no lo sabes. O quizás necesitas una manito de Dios, de esas manitos que son fuertes, duras, que te traen al piso, para que entiendas que no eres frágil. ¿Quiénes han recibido esa manito de Dios? Esa manito que ¡pum! Ah, te crees bueno. ¡Pum! ¿No? Ah, te crees fuerte. ¡Pum! Ah, así que el Titanic no se hunde nunca. Ah. Así que el puerto de La Guaira no iba a ser inundado nunca, indestructible. Así que, y Dios te da la manito, porque te ama. Porque tu oración fue, sepa yo cuán frágil soy. Entonces de pronto te vuelves otra vez dependiente. Te vuelves otra vez como un niño que ama al Señor y que necesita su consejo para todo. Sepa yo cuán frágil soy, decía David. ¿Cuán frágil eres? ¿Lo sabes? No va a salir publicado este versículo, pero solamente entre paréntesis quiero leer Proverbios 3.5 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Proverbios 3.5. Proverbios 3.5. No dependas de tu propio entendimiento, porque tu propio entendimiento, cuanto más grande es, más te va a jalar para que dependas de él. Ese es el problema. Pero no importa, querido hermano, la cantidad de inteligencia que tengas o experiencia, siempre debes depender de Dios. A Él le agrada que podamos depender de Él. A Él le agrada cuando le pedimos ayuda. A Él le agrada cuando somos dependientes y vulnerables y le decimos, Señor, sí, pues yo soy pescador, pero aún así yo necesito tu consejo. Yo soy economista, yo soy ingeniero, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo soy pastor, yo sé elaborar. A mí me enseñaron, hay un curso que te enseña a desarrollar sermones. ¿Y de qué sirve si no dependes de Dios? Puedes tener una elocuencia y una expresión, pero si esa palabra no te la dio Dios, es como el maná podrido de ayer. No sirve de nada. Todo lo que tú crees que sabes, tienes que sujetarlo a Dios. Todo lo que tú crees en lo que eres bueno, tienes que depender de Dios. Y confiar que Él tiene una opinión, Él tiene un consejo. Así que te pido que te pongas de pie y puedas comprometerte conmigo hoy a decirle, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame. Sobre todo en lo que sé, porque en lo que no sé siempre te digo, enséñame, ¿no? Pero enséñame lo que sé. Enséñame, muéstrame. No quiero actuar a título personal, no quiero actuar al margen de ti. A veces nos escudamos en ideas o frases o conceptos como, no, pero es que el Señor nos ha dado la inteligencia para que nosotros hagamos con ella como querramos. Sí, es cierto, es verdad. Pero Dios no nos ha dado la inteligencia para ser independientes. Dios no te ha dado tu experiencia ni tu capacidad para que no vengas a Él y hagas las cosas a sus espaldas. Así de simple. Le dirás hoy, muéstrame, enséñame, ayúdame. Yo sé que hay personas aquí que están tomando decisiones, pero quiero decirte, antes que tomes cualquier decisión, Dios tiene una opinión. Dios tiene una opinión. ¿Por qué no lo retas ahora a Dios? Y le dices, Señor, te doy la última oportunidad porque yo ya decidí esto, pero te voy a dar la última oportunidad porque yo sé que tú hablas, yo sé que tú dices y yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Utilicemos este momento para orar, para que le diga, Señor, muéstrame.
Yo necesito saber, necesito tener las cosas claras, no hacer las cosas a mi manera o según mi experiencia. Padre, en esta tarde ya tomamos estos minutos para meditar. Tomamos este tiempo para poder acercarnos a ti y clamar con sinceridad de corazón, diciéndote, Señor, muéstrame. No quiero apoyarme en mi propio entendimiento, no quiero apoyarme en mi propio criterio. ¿Qué debo hacer? Señor, dame una señal, dame una palabra tuya, dame una convicción en mi corazón de poder saber, Señor, qué debo hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Señor, si tú a David se lo dijiste en un tema completamente hasta de violencia, de guerra, bélico, tú tuviste una opinión, un consejo, una dirección, Señor, ¿cuánto más no tendrás para mí una palabra? Hay una palabra para ti, hermano. Y esa palabra te la va a dar el Señor, no te la va a dar ningún hombre, no te la va a dar ningún libro, ninguna película, esa te la va a dar el Señor. Pero tienes que depender de Él y tienes que decirle, Señor, muéstrame tu camino, enséñame a caminar en tus sendas, hazme depender de ti, no quiero depender de mí mismo. Quiero renuncio, Señor, a hacer las cosas a espaldas tuyas. Bajo el pretexto de tú me has dado inteligencia y por eso puedo hacerlo. Señor, yo me sujeto a ti. Háblame, Señor, antes que cometa un error. Muéstrame, Señor, antes que meta la pata. Muéstrame, Señor, lo que tú quieres. No quiero caminar y perder el tiempo de mis vidas. Mis días son contados, Señor. Quiero dar en el blanco. No quiero perder el tiempo ya. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Dile, muéstrame, Señor. Muéstrame, enséñame, ayúdame. Yo sé que tú tienes una palabra para mí y no voy a dejarte hasta que me la des. Señor, cuando abra la Biblia, háblame a través de ella. Cuando ore, háblame a través de tu Espíritu, Señor. Pero muéstrame, no me dejes sin una palabra. Señor, cuando tú nos enseñaste a orar, tú dijiste, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, más allá del pan natural, hoy queremos tu palabra. Danos el maná de hoy, fresco. Danos un rema, una palabra fresca, reveladora, que nos llene de una certeza de saber que eso no fue producto ni de mi emoción, ni de mi mente, ni de mi experiencia, sino que vino de ti. Enséñame, Señor, a comunicarme contigo, a depender de ti, a relacionarme contigo y a poder identificar tu dulce voz, tu suave voz, tu silbo apacible que me hace salir de mi cueva. Gracias, Señor. Yo oro para que toda esta semana sea una semana de dependencia de ti, de tu consejo, de tu revelación, de tu dirección. Yo oro, Señor, para que esta semana sea una semana en la que renunciemos más y más a apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Que esta semana sea una semana en donde aprendamos a depender de ti, a conocer y reconocer tu voz. Porque tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. Me siguen. Señor, queremos ser esas ovejas. Y que esta palabra dé vueltas en nuestra mente y en nuestro corazón esta semana y todo el tiempo que venga, Señor. Que nos lleve, Señor, a poder ser como Pedro y decir, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué dices tú? Porque lo que tú digas en tu palabra lo haré. Puede no ser lógico, pero en tu palabra lo haré. Señor, de verdad queremos ser diestros y buenos y capaces en el arte de la dependencia de tu dirección, Señor. Practicar la dirección de tu Espíritu Santo, de tu palabra. Muéstrame, muéstrame. Grandes siervos tuyos que sabían muchísimo y que eran mucho más sabios que nosotros, nos enseñan en la palabra, que dijeron, muéstrame. Cuánto más nosotros, Señor, te decimos ahora, muéstranos. Y te creemos, Señor, que si tus hijos te piden un pan, tú no les vas a dar una piedra. Y si te pedimos dirección, tú no nos vas a dejar con el oído sordo, Señor, sino que nos vas a hablar. Haznos diestros en el ejercicio de oír tu voz.
y poder distinguirla entre muchas voces. Tal es mi amado, decía la amada. Yo lo reconozco desde lejos. Yo sé que la voz de Dios es diferente a otras voces. Yo sé que la voz de Dios no es la voz de mis sentimientos. Yo sé que la voz de Dios no es la voz de mis emociones, ni de mis intereses, ni de mi corazón interesado. Ella decía, yo reconozco a mi amado entre 10,000. Es único, es especial. Que así podamos reconocer tu voz entre muchas voces, Señor, aún entre las nuestras. Háblanos, muéstranos, enséñanos, Señor, y no erraremos. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido desafiados hoy por esta palabra? A ver. Yo sigo siendo desafiado por esta palabra, porque yo creo, tomen asiento por favor, yo creo que como iglesia tenemos que dar un paso más en nuestra comunión con Dios y empezar a tener una relación con Dios que sea de verdad profunda, que no sea, que no solo dependa de un evento, de una situación, de un domingo, sino que podamos nosotros conocer la fuente, acercarnos a Dios y ser ovejas que reconozcan su voz, porque Él los conoce, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Yo las conozco y me siguen, pero ellas conocen mi voz, ¿no? Que podamos de verdad ser de este tipo de ovejas, que sepamos distinguir la voz de Dios.